Buenas noches. Vamos ahora entonces a dar inicio a lo que es la especialización técnica, análisis estático no lineal y desempeño estructural. ¿Ok? Hoy será una sesión introductoria, ¿sí? Donde lo que comentaremos será sobre el contenido del curso, el objetivo y la modalidad del mismo. Y bueno, el cronograma de clases para que todos estemos ya atentos al mismo. ¿Ok? Eh, Antes de iniciar con el contenido, quiero de nuevo introducirme o presentarme por si alguno no estuvo dentro del seminario. ¿Ok? Bueno, para el que no sepa, ¿ok? Mi nombre es Slavko Bondarenko. Soy ingeniero civil egresado de la Universidad Carabobo de Venezuela, eh, con una especialidad de ingeniería estructural de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Ok? Soy profesor de pregrado en la Universidad de Carabobo, jefe de la cátedra de estructura, ¿okay? Con más de 5 años de experiencia dictando asignaturas como Introducción al Análisis Estructural, Estructuras 1, Estructuras 2, Estructuras Avanzadas. Y además he dictado asignaturas en otros cátedras, como es Concreto Armados 2 y Proyectos Estructurales de Concreto. Soy coordinador de proyectos en la empresa Construcciones y Mantenimientos ENCO 1306 y tengo una amplia experiencia en desarrollo de proyectos estructurales en concreto armado, ¿okay? Además en acero estructural, he hecho algunas estructuras pequeñas en madera y bueno, también me he desenvolvido trabajando, ¿okay? A nivel de proyectos de obras civiles en general. He sido asesor, he sido inspector, he sido asesor en diversas estructuras. Aquí abajo, bueno, pueden ver unos modelos, ¿okay? De edificaciones que han sido calculadas por mí, las más emblemáticas, que va desde edificaciones de unifamiliares, multifamiliares, perdón, a centros comerciales. Aquí hay algunos planos de detalle, ¿ok? Y renders de edificaciones que ya están hechas a nivel, que fueron hechas para nivel de costa, son viviendas. Entonces, bueno, ya dicho esto, repito, no es un placer, ahora sí presentado ya, un placer para mí estar con usted. Y vamos a hablar entonces de la especialización técnica. ¿Okay? Durante esta clase, cualquier inquietud que tengan respecto al curso, por favor, bueno, lo hacen mediante chat para yo ir respondiendo. Ok. Entonces tenemos el objetivo. El objetivo de esta especialización profesional es proporcional al participante los conceptos básicos para la determinación del desempeño sísmico de estructura. ¿Okay? Y para esto vamos a aplicar el análisis estático no lineal y nosotros facilitaremos, el uso de herramientas computacionales. Este curso tendrá un enfoque teórico práctico, ¿ok? Porque sin teoría, si no conocemos las bases de la teoría, nos convertiremos en robots, ¿ok? Pero también tendrán todo lo que es el desenvolvimiento práctico para que podamos utilizar diferentes o los software que explicaremos aquí. Estos serán unos software de última generación, los que son de la casa de CSI, ¿ok? Específicamente los software que trabajaremos para hacer el análisis estático no lineal serán el ETAPS versión 16 y el SAP en sus versiones 14 y 20. ¿Okay? Ya después durante la especialización entenderemos, o explicaremos el por qué diferenciaremos ambas versiones. Bueno, como introducción, es importante que sepan que el diseño por desempeño sísmico es un diseño relativamente nuevo y que él nos permite, al aplicarlo, optimizar estructuras que se estén diseñando o en ese momento, que hay nuevas.
si nosotros aplicamos este diseño por desempeño, podremos lograr optimizar en algunos casos edificaciones. Y además, esta evaluación por desempeño nos sirve para evaluar ya estructuras que ya existan, ¿ok? Y entonces definir cómo será su actuación ante un sismo y poder tomar las previsiones necesarias, si se pudiese, ¿ok? Durante la especialización haremos énfasis, ¿ok?, en aplicaciones prácticas, didácticas, es decir, ejemplos reales. Iniciaremos con los ejemplos básicos, pórticos, para luego pasar ya a sistemas en 3 dimensiones y por último evaluar edificaciones ya reales, o sea, planos con estructuras ya existentes y poder dar una conclusión y una propuesta con respecto a eso. ¿A quién va dirigido esta especialización? Bueno, a profesionales, técnicos superiores y o estudiantes de último ciclo de ingeniería civil. Todos que estén relacionados con la parte de proyectos y análisis y diseño estructural. Se exige que tengamos un conocimiento básico de análisis y diseño estructural. Dentro del curso de la especialización daremos varias clases, ¿ok? Serán para dar conceptos que se conocen, o sea, o que son básicos, pero que son muy importantes que sepamos durante la especialización, ¿ok? Bueno, respecto a la certificación, los participantes que completen exitosamente el curso o la especialización recibirán un certificado por 150 horas avalado por el Colegio de Ingenieros de Perú y CCIP Perú. Aquí el certificado, para que se dé, tendrá un certificado de aprobación y de curso. El certificado de aprobación tienen que lograr tener, en función de las asignaciones que se darán durante la especialización, tienen que lograr tener una puntuación mínima de 15 puntos. ¿Okay? Si no logran esto, el certificado no será de aprobación, sino de que solo vieron el curso. El formato del curso. Bueno, como ya sabrán, o si alguno es nuevo con CCIP Perú, las clases serán todas 100% online. Tendremos, como ya dijimos, clases 100% teóricas y prácticas utilizando software. Los videos de todas las clases online se podrán visualizar dentro del campo virtual, ¿okay? Con acceso a las 24 horas al día. Tendremos ejemplos detallados utilizando Excel, que es un software básico que todos tenemos, MATLAB, que es un programa para resolución de ecuaciones y sistemas y sirve para programar ciertas aplicaciones. Y bueno, como ya dijimos, el SAP 2000, la versión 14 y 19 y 20, perdón, que ya está ahorita activa, y el ETAPS versión 16. Cada módulo de la especialización tendrá una evaluación. ¿Okay? Para la certificación, los que no entreguen las evaluaciones no tendrán certificado, ni de aprobación, no tendrán ningún tipo de certificado, ¿ok? Y me acaban de comentar que no, o sea, solo se dará certificado aquel que apruebe con una nota mínima de 15 puntos. Es decir, si ustedes desean aprovechar el tiempo y tener su certificado, deben todos entregar todas sus evaluaciones y tener su nota mínima de 15 puntos. Para estas asignaciones, que ya se vendrán explicando más adelante, igual haremos clases especiales de consulta y de revisión para que vayan trabajando. Ustedes tendrán la plataforma para hacer preguntas, además que a mi correo personal también podrán hacer algunas preguntas. Y bueno, estaremos pendientes en que, por favor, todos realicen sus asignaciones. Bueno, el material de apoyo al curso, presentaciones, ejemplos demostrativos, documentos digitales, las presentaciones de las clases, todas estarán dentro de la plataforma de campus virtual.
Con respecto a los software, por lo menos al SAP versión 14, dentro del contenido de la especialización está el instalador para ese programa, ¿ok? Con su crack. Y la versión 20 y 16 también ya están montados en el campus virtual. Además de que cada módulo tendrá una evaluación, al final de todo el diplomado, de toda la especialización, tendremos un proyecto final, ¿ok? Que contendrá o será necesario aplicar todos los contenidos, todo el contenido visto en todos los módulos. Bueno, realmente específicamente el proyecto será con los módulos, los dos últimos módulos, que para poder aplicarlos tienes que saber, tienes que comprender y haber visto los módulos anteriores. Ahora sí pasamos a un poco al desglose general del contenido de la especialización. Tenemos como módulo 1, por nombre lleva análisis no lineal. Está dividido en los conceptos básicos del análisis estructural, la definición del análisis no lineal, la explicación de los tipos de análisis no lineal que existen y luego la descripción del análisis estático no lineal aplicando el método pushover, que sería el que nosotros vamos a aplicar y el cual se va a enseñar a utilizar en los software ya comentados. El porqué, veremos también el porqué de la utilización del análisis estático no lineal y su validación, los parámetros estructurales necesarios para la elaboración de un análisis estático no lineal, como lo es la ductilidad de vigas, de columnas, definición de rótulas plásticas, propiedades de los materiales, etc. Y dentro del mismo módulo veremos ejemplo de aplicación del análisis estático no lineal aplicando el método pushover con el software SAP. Como vemos aquí tenemos una imagen de vista de una foto tomada del SAP 2000, ¿okay? Donde podemos ver la formación de rótulas plásticas en un pórtico simple de concreto y podemos ver cómo es el diagrama de esfuerzo de formación de una de las rótulas definidas. Como objetivo del módulo, el participante conocerá, la competencia de este módulo es conocer todos los conceptos relacionados al análisis estático no lineal por pushover, que ya lo he comentado, y aprender a realizar el mismo en sistemas aporticados con el programa SAP 2000. Inicialmente iniciaremos con el SAP 2000 debido a que es el software de entre los dos, entre SAP y TAP, más utilizado para hacer modelos que no necesariamente sean edificación. ¿Okay? Entonces, luego, ya viendo ahorita un segundo, veo las consultas. Los videos, sí, como ya respondió el director técnico, los videos serán por tiempo limitado. Vamos a ver, antes de seguir comentando aquí, voy a ver la última consulta que me hicieron. Me dice, en mi país, ¿qué país sería ese? Salafara. En mi país tenemos nuestro propio código sísmico, el cual se diferencia un poco del de Perú, con sus propios requisitos, como hacemos en ese caso para la evaluación. Ajá. Dentro de la especialización, ¿ok? Dentro de los conceptos de la especialización, ¿ok? Utilizaremos en su mayoría el código sísmico peruano, pero los conceptos fundamentales de igual forma se explicarán y estos son aplicables para todos los códigos sísmicos de cada país. Normalmente, ojo, sobre todo si son de América, ¿ok?
Todos los códigos sísmicos están basados o tienen mucha semejanza con el código de la ASC 7-2010 o versiones anteriores, que es el americano. Y las normas que utilizamos para hacer el diseño por el análisis de desempeño sísmico y las normas que traen establecidas los software de análisis como SAPIETABS para hacer el análisis no lineal o pushover son el ATC40, la FEMA 440, el ISC 4113, y estos son todas normas americanas. Entonces, los conceptos que vamos a explicar durante toda la especialización, vamos a ver como el método de cómo llevar nuestra norma de cada país a lo que dice la norma americana ATC, FEMA 440, etc. ¿Ok? ¿Se entendió esa pregunta? Y bueno, otra pregunta aquí rapidito es que la plataforma para ver los videos es la del aula virtual, ¿ok? Y que si el análisis pushover también lo puedo aplicar en albañería y sistemas de deductibilidad limitada con muros de corte. Sí, claro, nosotros vamos a ver análisis no lineal en muros de corte, y la albañilería ya lo que pasa es que cuando son muros hechos con elementos de albañilería, ya el modo de elasticidad y el comportamiento no lineal no es tan simple. Entonces esto nosotros veremos es pórticos con mampostería, ¿ok? Y cómo sería el comportamiento de estos con esos elementos. La mampostería la vamos a modelar es como elementos diagonales que solo van a resistir compresión, que a tracción pierden ya cualquier esfuerzo. Analizaremos muros de corte, ¿ok? De ductilidad limitada, y lo que es la parte de albañilería solamente la consideraremos en su efecto en los pórticos de resistentes a momento. Cómo ellos reducen, sobre todo cuando hay el efecto columna corta, cómo reducen la ductilidad de los mismos. Y estos se modelarán como elementos lineales que solo tengan capacidad a compresión. Ajá, seguimos aquí. El módulo 2, que lo denominamos desempeño sísmico, haremos o explicaremos todo lo que son las definiciones del desempeño sísmico y el porqué de su determinación. Por qué fue desarrollado, qué norma fue la que inicialmente lo comenzó a definir y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Explicaremos los parámetros estructurales que influyen en el desempeño sísmico de las estructuras. Esto lo evaluaremos a través también de resultados. Ahí veremos que algunas estructuras ya como dijimos, con ductilidad limitada influyen en el desempeño sísmico. Veremos los métodos para la determinación del punto de desempeño sísmico de las estructuras, ¿okay? Los métodos del espectro capacidad desarrollado inicialmente o dado inicialmente en la ATC 40, ¿no? El método de los coeficientes de desplazamiento, el FEMA 440, y por último veremos cómo determinar la capacidad estructural de una edificación a través de la ductilidad real que tendrá la misma. ¿Cómo determinar esa ductilidad? Esto todo, obvio que utilizando, luego de haber realizado, mejor dicho, el análisis no lineal de la edificación. Entonces, el objetivo de este módulo es introducir al participante en la definición del desempeño sísmico de estructura, así como concientizarlo en la ventaja que genera su correcta cuantificación. Y bueno, ya como sabemos, siempre desarrollaremos ejemplos utilizando ambos software, tanto SAP como ETABS. Aquí ya utilizaremos los dos debido a que ya entraremos en edificaciones para poder explicarlo cómo se realiza. En el módulo 3, ahora sí, realizaremos la verificación del desempeño sísmico. Daremos el procedimiento para la verificación del desempeño sísmico, cómo evaluar si una edificación tiene un correcto desempeño ante un sismo específico o no. Partiremos
en su mayoría este módulo será ejemplos prácticos, ya que la teoría toda necesariamente fue vista o será vista durante el módulo 2. ¿Okay? Los ejemplos prácticos de la determinación de desempeño sísmico de estructura mediante el uso del software de TAPS y SAP. Aquí contemplaremos la influencia de la mampostería en las edificaciones, que es lo que les comenté. ¿Okay? Y evaluaremos edificaciones con irregularidades para que observemos cómo o por qué nuestras normas, cuando una edificación tiene cierta irregularidad, nos reduce el factor de reducción de respuesta que podemos aplicarle a esto. Como dijimos, aquí haremos de forma práctica el procedimiento para el cálculo de verificación del desempeño sísmico de edificaciones y haremos ejemplos en el software tanto de TAPS como SAP. Respondiendo a una de las consultas, cuando hablamos de pórtico, será en análisis 2D, pero cuando hablemos de edificaciones, el análisis será en 3 dimensiones. Eso sí, nuestros análisis de edificaciones van a ser de baja altura y relativa área de espacio en planta, o sea, o pequeña dimensión de estructura, ya que para hacer la corrida de los mismos, en estos software, una edificación ya de 4 niveles, un análisis no lineal tarda entre unos 20 y 30 minutos, dependiendo también de la capacidad de la computadora. Entonces, nosotros haremos edificaciones aquí, máximo hasta 4 pisos, 5 niveles, y con unas dimensiones entre 20 metros en ambos sentidos, como máximo. ¿Okay? Ya hablaremos de edificaciones real. Dentro del módulo siguiente, las edificaciones real son edificaciones escolares, en su mayoría, y estas tienen estas dimensiones que ya indiqué. Antes de seguir, vamos a responder aquí unas preguntas. Me dicen que he visto muchas capacitaciones en las que se analizan estructuras de hormigón con vigas peraltadas, pero hasta ahora no he visto que alguna empresa analice y diseñe estructuras de hormigón con vigas del mismo espesor de la losa. La pregunta es cómo se aplica esta metodología que usted aplicará en esta especialización en estructuras de hormigón con vigas bandas o del mismo espesor de la losa. Okay. Estoy entendiendo que me estás hablando que siempre normalmente hacemos o se ve en las especializaciones, en las capacitaciones, en los cursos de capacitación, vigas altas o las vigas sísmicas, que son las que establecen la norma. Aquí también podremos aplicar lo mismo con vigas planas, es decir, con vigas de poca altura. Y veremos que la ductilidad de los mismos podremos hacer un ejemplo, si ustedes lo desean, un ejemplo entre un pórtico con todas las vigas de gran peralte o de altura, o como las llaman peraltadas, y luego con vigas planas para que vean cómo la ductilidad del sistema se reduce muchísimo, aunque le coloquemos a las mismas hasta más acero. O sea, se supone que si tienes menos altura vas a necesitar mayor cantidad de acero. Entonces podremos hacer esa conversión para que su momento sea el mismo, pero su ductilidad se va a reducir muchísimo. Me tomo un minuto en esto. Nosotros en la Universidad de Carabobo hemos hecho varias investigaciones respecto a esto, evaluando cómo afecta la modificación de vigas, o cómo afecta, la utilización de vigas planas en pórticos o estructuras, y nos dimos cuenta que la ductilidad se reduce hasta más de un 50% cuando tienes más de 20% de vigas planas en tu sistema. Cuando tenemos menos del 20%, menos de un 5 o 10%, la ductilidad no se ve tan comprometida, como cuando ya superas el 20%, la ductilidad se reduce muchísimo en las estructuras. ¿Okay? Pues otra consulta es que si desarrollaremos ejemplos de estructuras metálicas, sí, también. ¿Okay? Haremos pórticos resistentes a momento, tanto estructuras de concreto como estructuras de acero. Lo que sí no valoremos es, lo podremos verificar, es la mampostería en estructuras metálicas, ahí, porque el efecto de la mampostería en las estructuras metálicas es muchísimo peor que en estructuras de concreto. Pero haremos estructuras diagonalizadas, tanto de acero, en acero,
para que veamos todo eso. Eso es todo dentro del módulo 2. Listo. Entonces tenemos ahora por el módulo 4, que aquí es el módulo de evaluación y adecuación sísmica, y es donde entonces describiremos el procedimiento que establece ahora la norma ASCE 4113 para evaluación sísmica de estructuras nuevas y o existentes. Ahí es donde haremos ahora ejemplos reales de evaluación sísmica de edificaciones usando TAPS y SAP si es necesario. Y bueno, veremos el ejemplo de cómo desarrollar procedimientos para hacer la rehabilitación y adecuación ahora sísmica de esas estructuras que se supone que cuando la evaluamos notamos que si tenían una alta vulnerabilidad y entonces debemos hacer alguna adecuación. Nos puede pasar, bueno, o me ha pasado en algunas edificaciones que esos planteamientos de soluciones al final suele ser relativamente más costoso que demoler la estructura y demoler la estructura que hacerle todo el proceso de rehabilitación. Y bueno, por último, plantearemos mejoras posibles, ¿okay? Mejoramientos sísmicos de edificaciones. Como les dije, ya estos ejemplos reales que hemos aplicado nosotros en investigaciones durante la universidad y proyectos que han surgido. Y bueno, el objetivo, ya dicho, es que el participante podrá desarrollar los procedimientos para hacer las evaluaciones sísmicas de edificaciones reales, siguiendo los lineamientos de la norma ASCE 4113. Y bueno, usaremos en esta herramienta el software TAPS. Inicialmente yo les comenté que íbamos a utilizar Excel y MATLAB. Ese está dentro de los parámetros establecidos del curso y es para el uso, para la determinación de utilidad de secciones, cálculo de cuantías de acero, de programación de ecuaciones para determinar el momento último de las secciones de concreto, etc. Ellos serán herramientas para poder después evaluar dentro del programa. Respecto a descargar el MATLAB, me están preguntando que si podríamos descargar el MATLAB. Sí, tengo entendido que el MATLAB también está montado dentro de la plataforma, dentro del aula virtual. Si no, se les enviará el link para descargarlo directamente de la página. Una versión estudiantil que tendrá 30 días de uso y luego tendrá un uso limitado, pero las herramientas que nosotros utilizaremos siempre siempre estarán libres, aunque ya pase el tiempo límite. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sobre el cronograma para que todos sepan cuándo serán las fechas. Hoy estamos iniciando con el curso con como ya dijimos, una introducción a la especialización técnica, el cual que tendrá una duración de 1 hora. Y luego ahora el curso iniciará, o la especialización iniciará completamente a partir del próximo viernes. Y entonces nos dividiremos en sesiones de 2 horas y media. Nos veremos los miércoles y los viernes. Iniciaremos el viernes 23 de febrero, donde nuestra sesión número 1 tendrá todo lo que son los conceptos básicos del análisis estructural. Aquí hablaremos del método de desplazamiento, de la matriz de rigidez y haremos también un ejemplo en MATLAB de un pórtico simple cargado por fuerzas tanto gravitacionales o fuerzas verticales como horizontales y veremos cómo programarlo dentro de MATLAB. Se explicará para resolver a través del método de los desplazamientos. Después la sesión, el 28.2, nos veremos con la sesión 2, será análisis no lineal, donde ahora sí explicaremos la diferencia entre el análisis estructural lineal y el no lineal, cómo son las ecuaciones generales para un análisis no lineal. Veremos los tipos de análisis no lineal, dinámico, estático. Explicaremos la diferencia entre el estático y el dinámico y dónde entra el método pushover allí. Esta clase será en gran parte teórica y luego tendremos siguientes en la sesión 3, veremos el método pushover, ahora sí, todo lo que es la aplicación del método pushover, que es un análisis incremental paso a paso. Después tendremos
la ductilidad de miembros. En la sesión número 4 veremos lo que son las ductilidades de los miembros y sistemas estructurales, cómo determinar la ductilidad de una sección de concreto que sea en viga, una sección de acero, cómo definimos la ductilidad en secciones de acero. También en el caso de concreto utilizaremos allí MATCAD y Excel para determinar los diagramas de interacción y definir la ductilidad de elementos de columna y de viga. Y bueno, en la sesión 5 ya iniciaremos en el programa SAP 2000. Se le enseñará cómo se le coloca el programa del acero ya de cálculo para hacer el diseño del análisis, o perdón, el análisis no lineal, el análisis estático no lineal o pushover. Aquí los ejemplos, la clase número 5 y 6 estarán juntas, ya que son ejemplos bastante largos, porque tenemos que hacer todo ese proceso y que todos entendamos la importancia de cada uno de esos pasos. Para luego, entonces ahora bueno, seguimos con el módulo 2, donde tendremos de la sesión 7 a la sesión 12, empezando el 16 de marzo. Entonces ahora veremos en la sesión número 7 inicial, empezaremos con el desempeño sísmico. Haremos una sesión 8, haremos una introducción a las normativas internacionales, donde veremos ya las nombradas, que ya están montadas en el aula virtual. Haremos una explicación completa del método de los espectros en la sesión 9, el método de los espectros de capacidad, perdón. En la sesión número 10 veremos el método del coeficiente de desplazamiento de la FEMA. Y en la sesión 11 y 12 estaremos desarrollando ejemplos ya ahora dentro del SAP, inicialmente con el SAP, para luego pasar al ETAPS, de cómo se desarrolla esos métodos de espectros de capacidad y coeficiente. Y además veremos cómo determinar la ductilidad de estructura, el cálculo de ductilidad de estructura, ¿ok? Que eso lo haremos a través de la curva de capacidad de la edificación. Vamos a responder aquí una consulta que ya llevo varias. El aplicativo no online es similar a pushover, no necesariamente. ¿Okay? O sea, pero sí, el pushover es un análisis no lineal, que es no online en inglés. Más el análisis no lineal tiene diversos métodos. El pushover es uno de estos métodos, que es un análisis estático no lineal de fuerzas incrementales paso a paso. Eso ya lo veremos durante la especialización. Me consultan que si habrá después una especialización en análisis dinámico no lineal. Bueno, para esta todavía no hay ninguna propuesta inicial, pero al finalizar el curso, luego de cómo nos haya ido, puede ser que se establezca más adelante una especialización en este. ¿Respondió las preguntas? Seguimos aquí. Nos quedaría el módulo 3 de la clase 13 a la 18, donde ahora aquí haremos la determinación del desempeño sísmico en función de los niveles de desempeño de las edificaciones, que lo veremos aquí. Esta iniciará en el 6 de abril y culminará el 25 de abril. En esto veremos ejemplos de edificaciones en concreto, ya edificaciones completas, ya como ya dijimos, en 3 dimensiones, para determinar el desempeño sísmico. Ejemplos ahora en edificaciones de acero. Estudiaremos edificaciones con irregularidades y haremos comparaciones entre las diferencias al agregarle una irregularidad. La diferencia como el desempeño y la utilidad de una edificación se puede reducir muchísimo, y por ende que las normas castigan tanto a las estructuras irregulares. Bueno, en las últimas clases tendremos, las 17 y 18, tendremos igual ejemplos prácticos, ¿okay? Edificaciones, como les dije, ya los colegios que habíamos comentado, o edificaciones de tamaño relativamente pequeño. Como les mencioné inicialmente, tendremos por cada uno de los módulos una asignación. Esta se tratará de montar cada segunda clase de cada módulo y se entregará
en la primera clase del siguiente módulo. ¿Okay? Cada una de estas tendrá una evaluación y los irá preparando poco a poco para su proyecto final. Con el módulo 4 tendremos un procedimiento tendremos de la clase 19 a la 24, iniciando el 27 de abril, culminando el 16 de mayo. Aquí tendremos, bueno, nuestra clase número 19 y todo lo que es la aplicación del procedimiento de evaluación sísmica, los conceptos y criterios que debemos conocer, que están establecidos en la norma, ya dijimos, 4113. Los ejemplos de evaluaciones, y haremos ejemplos de evaluación sísmica, que ya teníamos inicialmente a las que se les desarrolló el desempeño. Ahora haremos cómo crear un informe de evaluación sísmica y cómo determinaremos una posible adecuación a la misma. Podemos plantear, o se desarrollarán los criterios para plantear diversas adecuaciones o diversas soluciones. Y bueno, por último tendremos ejemplos prácticos de aplicación y ahí sí cerraremos con la explicación del proyecto final y clase, o sea, una clase de consultas para la elaboración del mismo. Este sería todo el cronograma del mismo. Tengo aquí alguna consulta. Ajá. Una especialización. ¿El pushover puede aplicarse en puentes? Sí, también. Más nosotros, nuestra especialización no tendrá no tendrá un enfoque hacia puentes. En puentes lo que sucede es que normalmente las estructuras de puentes están hechas son diseñadas, mejor dicho, en el rango elástico, siempre, ¿ok? O en el rango lineal. Más si se les puede aplicar un análisis no lineal para evaluar cuál sería su desempeño ante una posible superación de cargas. Pero los puentes se diseñan en el rango lineal, debido a que las cargas que estos reciben son extremadamente altas. Ahora que me dicen, ¿pueden hacer una introducción del análisis dinámico no lineal en el transcurso de este curso? Sí, también. En las clases introductorias de los diversos tipos de análisis no lineal, veremos también una introducción al análisis no lineal, análisis dinámico no lineal, que se hace a través de acelerogramas, ¿okay? Y está establecido en algunos, o en la mayoría, mejor dicho, de las normas sismoresistentes. Bueno, me pregunta, ¿cuáles son esas otras metodologías de análisis no lineal? Está la análisis no lineal, ya dijimos dinámico, y el análisis no lineal resolviendo las ecuaciones directas en no lineal, ¿okay? Y aplicando las solicitaciones dinámicas en función del movimiento del terreno, que sería con acelerograma. ¿Qué pasa con esto? O sea, es un análisis más extenso, más complejo, muchísimo más complejo, mejor dicho, y por esto se estableció ese análisis paso a paso. Otra consulta aquí, el compañero Arturo, es en el análisis pushover se aplican los registros sísmicos y espectros de respuesta. Se aplican los registros sísmicos y espectros de respuesta, o ello va en el análisis dinámico no lineal. No, en el análisis por pushover, okay, nosotros utilizaremos al pushover, lo que es un análisis considerando unas cargas laterales, y las cuales van a ir incrementándose paso a paso hasta determinar la curva de capacidad de la estructura. Los espectros se utilizarán inicialmente para poder diseñar la estructura, y dos, para luego hacer la evaluación por desempeño sísmico, de desempeño sísmico, que ahí explicaremos en cada uno en función de su método. Ahora, los registros sísmicos, que serían los acelerogramas, ahí sí son en el análisis dinámico no lineal. En el pushover no establece. Un análisis no lineal por desplazamiento, que el método pushover establece la imposición de cargas laterales
horizontal y que ellas vayan de incremento de forma lineal. Nosotros podemos también desarrollar dentro del programa es dándole un desplazamiento máximo, pero para eso tenemos que ya saber cuánto tiene que ser el desplazamiento máximo para que la estructura falle, ¿okay? Pero definiéndole un desplazamiento máximo y que él vaya en función del desplazamiento, ir haciéndolo crecer paso a paso, y él mismo calcula las fuerzas que son necesarias para que esto se dé y con eso define cuál es la curva por capacidad. Para hacer un análisis por desplazamiento, no, el análisis por desplazamiento no lo haremos aquí, nosotros haremos es solo por cargas incrementales. Si no hay más duda, bueno, rapidito, yo quería también en esta clase introductoria, bueno, mostrarles aquí un comentario respecto al análisis no lineal, y es que, bueno, hay dos tipos de no linealidades estructurales, o que nos interesan, que son la no linealidad del material y la no linealidad geométrica. Esas son las palabras clave. Empiezo, aunque está en orden contrario, pero la no linealidad del material es la que todos conocemos, y es que los materiales tienen un rango donde los esfuerzos y las deformaciones son proporcionales, y luego de cierta magnitud de esfuerzo o de cierta magnitud de deformación, esta se pierde. Y comienza un comportamiento que es el que llamamos rango inelástico o el comportamiento no lineal. Esto es lo que llamamos no linealidad del material, que es cuando contemplemos que la estructura hasta cierto nivel de esfuerzo, los elementos se comportan, o el esfuerzo y deformación tienen una relación. Ahora, esta la contemplaremos a nivel, y hasta la gráfica que obtendremos se notará cómo se va perdiendo la linealidad en función de esto, porque la curva de esfuerzo de deformación tiene un parecido al de la curva de capacidad, que es desplazamiento versus cortante o fuerza cortante. Ahora también está la no linealidad geométrica, que esta depende de los desplazamientos. Es decir, cuando tenemos desplazamientos relativamente grandes, o grandes que afecten como vemos aquí en la gráfica, inicialmente el momento en esta columna lo que tenemos aquí, esta columna tiene una carga horizontal, la cual es la que produce el momento en la base y con el cual nosotros diseñamos. Pero sabemos que esa fuerza horizontal también genera un desplazamiento, que si este desplazamiento resulta ser de una magnitud tal, puede generar que la carga axial inicial, que ya por defecto estaba sintiendo el elemento, haga o produzca un momento nuevo en la estructura, el cual incrementa el momento inicial que habíamos definido de H de fuerza horizontal por altura, y entonces nos puede llevar a la falla. Ojo, bueno, los software traen también la opción, ellos traen la opción de si queremos o no considerar la no linealidad geométrica, que ellos lo llaman siempre el efecto P delta. Normalmente comúnmente muchas normativas nos establecen que los efectos P delta lo que hagamos es que incrementemos los esfuerzos, y muchas normativas también establecen que si nosotros logramos como que controlar los desplazamientos a un nivel, no los consideren. ¿Qué es lo que estoy diciendo? O sea, si este desplazamiento delta es muy pequeño, al final este momento es prácticamente despreciable. Pero si ya no lo es, si ya no es tan despreciable, hay que considerarlo. Entonces las normas nos establecen eso. Vamos aquí. Aquí en el análisis pushover se verá lo que es la curva de utilidad del material. Sí, nosotros veremos cómo determinamos la curva de utilidad, o mejor dicho, determinaremos la ductilidad del material, de un material, no de un elemento, asumiendo, ojo, que el material como tal, que en su caso el concreto o el acero, cumplen con los requisitos establecidos en las normas. Nosotros, ¿cómo determinaremos, por lo menos en el caso de las secciones de vigas,
La utilidad de un elemento de viga se mide a través de la curva momento-rotación. Entonces nosotros veremos cómo determinar esa curva momento-rotación y cómo determinar la utilidad de esa sección como la habremos diseñado. Ahí veremos por qué las normas nos establecen que en las secciones cercanas a la cara de columna o al nodo, en las secciones de viga, el acero superior debe ser 2 veces el acero inferior, o que el acero inferior sea el 50% del acero superior. Porque veremos que justo en ese intervalo es donde se puede lograr la máxima utilidad de la sección. Bueno, aquí de nuevo les digo que es pushover, o pushover es llevar al colapso la estructura ya diseñada mediante la aplicación de un patrón de cargas laterales incrementales y considerando las cargas gravitacionales constantes, hasta que la estructura colapse, ¿ok? Nosotros vamos a definir un sistema de cargas horizontales y el programa va a ir mayorándolas él paso a paso hasta que llegue a unos esfuerzos tal que se empiecen a generar las rótulas plásticas en los elementos y entonces ahí van a ir cambiando ya las rigideces de la estructura y la curva que se va a generar, la vemos aquí, es una curva que será de cortante versus desplazamiento. Esto sirve para verificar o revisar las proporciones de sobreresistencia. Podemos ver si hay sobreresistencia o no en elementos, estimar mecanismos de plasticidad, verificar que las conexiones permanezcan con capacidad de transmitir carga entre los elementos y además una alternativa de rediseño. ¿Okay? El diseño por desempeño se basa en aplicar un análisis no lineal, pero para eso necesitamos ya tener la estructura diseñada, o sea, una estructura base. ¿Qué puede pasar? Nosotros podemos ya después de haber hecho esta evaluación, podemos optimizar y reducir el acero en algunos casos de la estructura, como les comento. O podemos, o mejor dicho, o nos puede ocasionar que más bien incrementemos, que aunque nuestro análisis estático normal, lineal, a través de los espectros de respuesta, utilizando el método de superposición modal, etcétera, etcétera, nos dio un área de acero. Excelente, diseñamos con esto, pero cuando hicimos una evaluación resulta que por nuestro detallado o por algunas consideraciones de irregularidades, la estructura no tenga igual un correcto comportamiento y tengamos que entonces incrementar. Si más bien su efecto tiene un excelente comportamiento, podemos buscar la forma de reducir la misma. Y bueno, la curva de capacidad que le estaba comentando, que es la que vamos a obtener del análisis no lineal, es la relación entre la fuerza del cortante basal y el desplazamiento en el nivel superior de la estructura, que es el punto donde se representan en la curva de capacidad para cada incremento. Esta curva se construye normalmente para el primer modo de vibración. Y bueno, aquí podemos ver cómo vemos aquí una curva de capacidad básica. Sería hasta un cierto punto la estructura se comporta de forma lineal, es donde se empieza a aparecer el agrietamiento en la viga de columna, luego la rigidez ya va variando hasta que se empieza la formación de rótulas plásticas y ahora aquí la minoración de rigidez es mucho más grande, hasta ahí se van formando ya las siguientes rótulas plásticas hasta el punto donde ya la estructura tiene una pérdida brusca de la capacidad de resistencia. ¿Okay? O sea, el cortante basal que ella ya soporta es mucho menor y que sigue manteniendo deformaciones. Ahí es donde definimos que es el punto de colapso y es el punto que no queremos llegar a nuestra edificación. Y bueno, para hacer el diseño por desempeño sísmico, que es lo que nosotros vamos a al final realizar, es la cuantificación del comportamiento que tendrá una edificación ante un sismo específico y se desarrolla para evaluar si las hipótesis, como ya les dije, que nosotros consideramos y todo lo que nosotros consideramos inicialmente a la hora de diseñar son válidos o no. ¿Okay? La aceptación o no de un desempeño dependerá del tipo de niveles de diseño. ¿Okay? Y es que dependiendo del tipo de estructura, nosotros podemos permitir o no que ante un sismo tal, ella sufra
tenga cierto desempeño. Ojo que en ninguno de los casos podemos permitir la falla completa o colapso de la edificación. Más podemos permitir deformaciones, ya daños en algunos elementos o daños ya irreparables, pero sin llegar al colapso. Pero estos niveles de desempeño los veremos aquí y veremos cuándo y por qué aceptarlos en alguna u otra edificación y para qué sismo en específico. Aquí tenemos una curva, aquí tenemos, bueno, cuál es cada uno de estos puntos significa un nivel de desempeño distinto. Cada uno de estos puntos aquí. Y bueno, ya para finalizar, les digo que el diseño por desempeño sísmico, el diseño por desempeño sísmico nace ante la necesidad de obtener la mayor confiabilidad en el diseño estructural, ¿sí? Y porque la mayoría de las normas de diseño sismo resistente no contempla en sus objetivos la claridad necesaria para poder conocer el comportamiento de un sismo. Y también ninguna de nuestras normas sísmicas nos dice un criterio bien definido para nuestro factor de reducción de respuesta. Como ya sabrán, la metodología de desempeño sísmico fue difundida por todo el mundo a través de la Asociación de Ingenieros Estructurales de California. Inicialmente la ATC fue la que describió un procedimiento para luego la Agencia Federal de Manejo de Emergencia fuera ya mejorando estos desarrollos y definiendo, estos conceptos y desarrollando otros métodos. Y bueno, hasta la última que ya vimos, que es la 4113, que ya unifica ambos métodos. Y bueno, una de las razones por la que vamos a utilizar la versión SAP 14 y SAP 20 es porque el SAP 14 fue elaborado antes que saliera la norma 44113 y por esto trae la metodología ATC definida. En cambio, el SAP 20 ya no la traerá porque ella unifica con el 4113. ¿Sí? Pero igual que quiero dentro de la especialización, como es importante que ustedes entiendan todos los conceptos, que hagamos unas comparaciones entre ambos software, ¿okay? o ante esos resultados. Entonces, con esto ya culminamos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y voy a responder las últimas preguntas que me establecieron. A ver. ¿Qué fue? No, el compañero Arturo. Ajá. Me dice, en el pushover se puede simular la magnitud del sismo de diferentes magnitudes y determinar cuál sería el máximo que puede soportar. Ajá. En el pushover, no. Ojo. El pushover es simplemente un método de análisis estático no lineal en el cual nosotros obtendremos la curva de capacidad de la edificación. ¿Sí? Que es, dijimos, el cortante que existe en función del desplazamiento máximo que ella va teniendo. Y en el punto donde ya el desplazamiento se incremente y la resistencia se reduzca, o sea, hay un cambio representativo de la rigidez de la edificación, ahí sabemos que es el punto de falla. Ahora, luego con los métodos de capacidad y del espectro de capacidad y de los coeficientes de desplazamiento, ahí sí evaluaremos los distintos niveles de magnitudes sísmicas, ¿ok? O diferentes sismos, y determinaremos cuál será el comportamiento, cuál será el desempeño de la edificación para estos sismos. Ahí lo veremos. Tendremos básicamente 3 sismos, podemos tener 3 o inicialmente 3, podemos tener un cuarto, que sería un sismo común, el sismo de diseño y el sismo ya máximo. Cualquier otra inquietud, si ya no la tienen, si no hay más, podemos entonces dejar la sesión de hoy hasta aquí. Espero hayan ahora comprendido un poco más sobre nuestra especialización. Entonces, bueno, voy a dar 2 minutos para ya finalizar. Antes que se vayan, bueno, el cronograma también estará montado dentro del aula virtual. Ahí ya están montados los materiales, ya están las normas, algunas láminas y tesis, ¿ok? Para que, bueno, vayan ya comprendiendo.
Dicen las consultas. Ya las consultas, todas las que me hicieron, las fui respondiendo. Ajá, ¿qué hay de cierto? Aquí tengo unas preguntas. ¿Qué hay de cierto que FEMA ha emitido un documento en las que manifiesta que todas las estructuras diseñadas con los códigos anteriores al año 1995 no son sismo resistentes? Eso puede ser en Estados Unidos, ¿ok? Más no necesariamente en otros países, debido a que nuestras normativas ya contemplaban el estudio del sismo, los que ellas no son necesariamente sismos, son intermedias, o sea, son sismo resistentes hasta cierto nivel, ya que bueno, fueron cambiados unos criterios, resulta que ahora nuestras normas son un poco más exigentes, pero muchas edificaciones que fueron calculadas antes de 1995 han sobrevivido muchos sismos ya. ¿Ok? Por lo menos, bueno, en el caso de México, ustedes ya ven que en México hace poco que hubo un sismo de cierta magnitud, hubieron edificaciones que fueron hechas ya en el año 2000 y algo, o sea, recientemente no tenían menos, ni siquiera tenían 3 años y fallaron, en cambio otras edificaciones más antiguas aún están estables. Esto me dice aquí que con qué tipo de análisis puede terminar ello, lo máximo que puedo soportar una estructura. Eso lo vamos a hacer con análisis pushover, pero a través del estudio del desempeño sísmico, ¿ok? Con las curvas de capacidad, con las curvas, ya lo dijimos. Ajá, ¿quién puede facilitarnos las contraseñas para poder ingresar al campo y poder revisar las clases grabadas? Eso ya es directamente con el código, con el correo de CCI, CCIP, ¿ok? Ahí ya, bueno, así estamos listos. Voy a finalizar la grabación. Espero nos vemos entonces el viernes, viernes 23 de marzo, de febrero, disculpe. Entonces, hasta luego.